En un lugar perdido entre montañas, donde el aire puro parecía susurrar secretos antiguos, vivía una joven llamada Clara. Nadie en el pueblo sabía que al caer la noche, cuando las sombras danzaban y la luna se asomaba dorada, Clara transformaba su corazón en melodías que resonaban entre las estrellas. Era hija de un humilde pescador, pero en sus entrañas llevaba un fuego que ardía intensamente. Cada día, bajo el cálido sol, Clara ayudaba a su padre en la pesca. Las redes se llenaban de peces que bailaban en el agua, pero su verdadera pasión se desataba al anochecer. Se sentaba en la orilla del río, sintiendo la frescura del agua acariciar sus pies, y dejaba que su voz se elevara como un canto de sirena. Las notas tristes que salían de su garganta hipnotizaban incluso a las criaturas que habitaban las oscuras aguas. Era un momento sagrado, un refugio en el que se sentía viva, aunque el mundo seguía girando sin saber de su existencia. Una noche, mientras entonaba una balada profunda, era un hombre que, a pesar de su fortuna, parecía anhelar la autenticidad que ella tan fácilmente poseía. Los días se convirtieron en semanas. Ricardo, decidido a ayudar a Clara a cumplir su sueño de ser cantante, empezó a buscar oportunidades para ella. Él veía su talento y sabía que debía brillar más allá de las montañas. Pero Clara, aunque emocionada, comenzó a sentir una sombra detrás de su aprecio. Había algo en el pasado de Ricardo que no encajaba. Historias de traiciones y rivalidades resonaban en su mente, dejándola atrapada entre la esperanza y el miedo. Con cada momento que pasaban juntos, el vínculo entre ellos se fortalecía. Pero Clara no podía ignorar el oscuro secreto que titilaba justo bajo la superficie. Comenzó a investigar su pasado. Cada pista la llevaba a más preguntas que respuestas. ¿Podía confiar en él plenamente? ¿O sus ambiciones los llevarían a un abismo del que no podrían escapar? Justo cuando Clara decidía enfrentarlo, un suceso inesperado sacudí. Los murmullos de los vecinos se mezclaban con el viento. ¿Podrían Clara y Ricardo enfrentarse juntos a los fantasmas del pasado? ¿O sus secretos los llevarían por caminos separados? La historia apenas comenzaba. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Justo cuando Clara decidía enfrentarlo, un viento helado recorrió el pueblo. Era como si las montañas mismas se prepararan para lo inminente. Clara sentía que su corazón latía con fuerza, como un tambor en medio de una tormenta. Ricardo parecía nervioso. Su rostro estaba pálido a la luz de la luna, y Clara notó cómo su mirada se deslizaba, buscando algo en el horizonte. ¿Qué está pasando?, preguntó ella. La incertidumbre en su voz era palpable. Él no respondió. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía de la calle principal. Clara y Ricardo se miraron, sus ojos llenos de preguntas. Saliendo de la seguridad del bosque, se acercaron al origen del ruido, empujados por una mezcla de curiosidad y miedo. Al llegar, el pueblo entero parecía reunido. Los rostros atónitos reflejaban la inquietud colectiva. Allí, en medio de la multitud, un hombre yacía en el suelo, ensangrentado. Era el viejo Tomás, conocido por ser el pescador más viejo del lugar. Su cuerpo temblaba, y su respiración era un susurro débil. Alguien gritó: «El rival de Ricardo lo ha atacado». Clara sintió un golpe en el estómago.
¿Cómo podía ser? La tensión estalló en el aire. Un silencio tenso se apoderó de todos, seguido de murmullos que viajaban de boca en boca, llenos de desesperación y desconcierto. Clara, paralizada, se volvió hacia Ricardo. «Tu rival, él es el responsable», exclamó, su voz un hilo de desesperación. Ricardo apretó los dientes, luchando contra una mezcla de rabia y temor. «No, no puede ser». Su mente estaba en caos. Cada palabra se sentía como una losa sobre su pecho. Lo que era un camino lleno de promesa se tornó en una trampa. Clara sintió el nudo en su garganta. El miedo se mezclaba con la confusión. ¿Qué pasaba realmente? Mientras la multitud rodeaba al viejo Tomás, Clara se dio cuenta de algo. Un pequeño objeto brillaba a la luz de la luna en el suelo cercano al herido. Era una cadena con un medallón, que pronto se hizo evidente que pertenecía a Ricardo. Su corazón se hundió al ver el símbolo familiar que representaba la fortuna de su familia. Eso es mío», balbuceó Ricardo, los ojos desorbitados. «¿Cómo llegó aquí?» Ahora todo parecía encajar, y cada fragmento de su historia burbujeaba en su mente, como un torrente imparable. Los murmullos se hicieron más fuertes, las sospechas crecían. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué más me has ocultado?» La mirada de Clara se endureció. La confianza se aferró a un hilo muy delgado. Ricardo, sintiéndose acorralado, la miró, y en su expresión había un torbellino de emociones. Pero por encima de todo había desesperación. «Clara, déjame explicarte». Pero sus palabras se perdieron entre el estruendo de la multitud. Los rumores giraban como un torbellino. Él no es quien dice ser. La fortuna está manchada de sangre. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? ¿Qué era verdad y qué era una mentira envuelta en promesas y dulces melodías? De repente un grito resonó en el aire, más fuerte que el resto. El viejo Tomás, en un último esfuerzo por hablar, dijo con voz temblorosa: «Es hora de que los secretos salgan a la luz». Y así, el pueblo se paralizó, todos conteniendo la respiración, esperando la revelación que cambiaría el rumbo de sus vidas. La historia, que había comenzado como un cuento de amor, ahora estaba en una encrucijada. ¿Qué secretos ocultaba Ricardo? ¿De qué manera afectarían a Clara, a su sueño? Y la noche apenas comenzaba, y la verdad, tan temida como ansiada, estaba a punto de salir a la luz. El viejo Tomás intentó hablar una vez más. Su voz era como un hilo de voz quebrada. «Los secretos siempre han estado aquí». Clara sintió un escalofrío. Todos contenían la respiración, cada uno de ellos esperando que el anciano revelara lo que sabía. Pero en medio de esa frágil tensión, un lamento profundo resonó en el aire. Un sonido desgarrador que provenía de la espesura del bosque. Un estremecimiento recorrió a la multitud. La atención se desvió de Tomás hacia el oscuro horizonte. Clara se giró, sin poder apartar la mirada de las sombras, cuando de repente un hombre emergió corriendo de entre los árboles. Era Abel, el hermano de Ricardo, que había estado desaparecido durante años. Todos lo conocían, pues había sido un hombre problemático, un alma perdida que había dejado al pueblo hace mucho. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor y su camisa ensangrentada. «Ricardo», gritó con desesperación, tropezando mientras se acercaba. «Abel». Ricardo apenas podía hablar, su voz temblaba. Un mix de emociones se reflejaba en su rostro. Clara sintió un nudo en el estómago. Abel se detuvo frente a Ricardo y con su aliento entrecortado comenzó a hablar. La verdad, es más oscura de lo que pensabas. No hay salida, estamos atrapados en su juego». El pueblo en silencio observaba. El viejo Tomás, a pesar de su herida, elevó la voz. «¿Qué juego? ¡Habla!». Pero algo en la expresión de Abel
hizo que el aire se volviera más denso. No solo había llegado a revelar secretos, sino que en su mirada había una desesperación colectiva que congeló a todos. «¡Es ella!», gritó Abel. «Ella es la causa de todo». La melodía de Clara ha despertado algo que debería haber permanecido dormido. Clara sintió que el corazón se le detenía. Gente a su alrededor murmuraba, confusa, mientras las palabras de Abel reverberaban en sus cabezas. «¿De qué hablas?», le preguntó Ricardo con voz temblorosa. «Clara, tú no lo sabes, pero aquellos que han oído tu canto volverán. Lo que llamaste inspiración es un llamado. Has sido elegida sin saberlo. Ellos vendrán a buscarte porque en tu voz hay poder». El silencio era ensordecedor y la tensión en el aire era palpable. Clara sintió cómo su corazón se aceleraba, cada latido resonando en sus oídos. Entonces, un grito desgarrador resonó de nuevo. Esta vez era un lamento que surgía del fondo del bosque, invadiendo la noche con un eco siniestro. Clara miró a Ricardo, y sus ojos se encontraron llenos de miedo, pero también de algo más. Una resolución silente. «No, no puede ser», murmuró. ¿Qué había desatado con su canto? ¿Qué decía Abel? «Tú eres el puente entre mundos, Clara», exclamó Abel. Su voz surgía por respuesta. El pueblo enmudeció, y la presencia de Clara se volvió más pesada, sometida a una realidad que nunca imaginó. «¿Qué debo hacer?», apenas pudo articular. Pero antes de que pudiera escuchar la respuesta, un ruido ensordecedor interrumpió la noche. Un vórtice de viento helado surgió, como si las mismas montañas reclamaran su atención. Y en ese mismo instante, sombras comenzaron a moverse entre los árboles, figuras espectrales emergiendo, guiadas por la melodía de Clara. Los rostros del pueblo eran un paisaje de horror y asombro. «¡Huya a todos!», gritó alguien, pero Clara, con sus pies anclados al suelo, sentía que algo dentro de ella se despertaba. Ricardo la tomó de la mano, intentando arrastrarla lejos, pero el poder de su voz la mantenía en pie. «Abel, ayúdame», gritó Clara, sintiendo cómo la presión de la realidad comenzaba a distorsionarse ante sus ojos. ¿Era ella la culpable de este caos? Las sombras se acercaban, sedientas, y el viejo Tomás, en un último susurro, dijo: «La verdad siempre duele, pero puede liberar». La noche estalló en un clamor de gritos y murmullos de temor y angustia, mientras las sombras se acercaban. Clara, aturdida por todo lo que había pasado, supo que nada volvería a ser igual. Las melodías de su corazón, que alguna vez la hicieron sentir viva, ahora amenazaban con arrastrar a todos hacia un destino oscuro. ¿Qué secretos escondía realmente su pasado? ¿Estaba destinada a un destino que nunca había querido? Con el corazón palpitante, Clara se dio cuenta de que y en ese instante supo que tendría que enfrentarse no solo a las sombras del bosque, sino también a sus propios demonios. Clara sentía cómo el pánico la envolvía. La atmósfera estaba cargada con una tensión abrumadora. Las sombras avanzaban, y su pulso se aceleraba, como si un tambor resonara en sus venas. La multitud, paralizada, se dio cuenta de que algo incontrolable se avecinaba. La melodía que alguna vez la había liberado, ahora se tornaba en una maldición. ¿Qué son esas cosas?, balbuceó alguien en la multitud, mientras los murmullos de miedo estallaban a su alrededor. Sin poder apartar la mirada del vórtice de oscuridad que se cernía sobre ellos, Clara comprendió que su canto había llamado a entidades antiguas. Las sombras no eran meras ilusiones, eran ecos de un pasado que nunca había imaginado. «Rápido, todos a sus casas», gritó un viejo pescador, mientras otros se aferraban a sus seres queridos, temerosos. «Ricardo, debemos irnos, Clara, ahora». La voz de él temblaba, pero Clara no podía moverse. Era como si una fuerza invisible la anclara al suelo. El eco del grito de Abel seguía retumbando en su cabeza,
y su corazón latía descompasado. «Es ella», había gritado Abel, como si hubiera desnudado su alma ante todos. Clara buscó con la mirada a su alrededor, reconociendo las caras de terror en el pueblo. Todos miraban hacia ella, esperando respuestas. Era en ese momento que un grito desgarrador emergió de entre las sombras. Un hombre apareció, tambaleándose. Era Abel, pero este no era el mismo Abel del pasado. Había algo en su mirada, un desasosiego que presagiaba peligro. «No me miren a mí», dijo con voz entrecortada. «Ella es la que despertó a los muertos». Clara sintió que la tierra se drenaba bajo sus pies. «¿Qué?», susurró, su voz apenas audible sobre el murmullo creciente. «¿Qué estás diciendo? Soy solo una cantante». «¿Una cantante?». Abel se acercó, su rostro una mezcla de desesperación y furia. «Tu voz es un catalizador. Has liberado a aquellos que fueron traicionados y vienen a reclamar lo que es suyo». El horror se extendió por el rostro de Ricardo. «¿Qué estás insinuando? Clara no es yo». Pero antes de que pudiera terminar, un destello iluminó el cielo. Las sombras comenzaron a tomar forma, dibujando figuras conocidas para el pueblo. «No, por favor», gritó Clara, el horror latiendo en su pecho. «No quiero esto». Pero las sombras eran implacables. Los murmullos se convirtieron en gritos de pánico. Todo pasó tan rápido. Clara vio a algunos vecinos caer de rodillas, llorando, mientras otros retrocedían, buscando escapar de la pesadilla. El viejo Tomás, a pesar de su gravedad, alzó la mano. «¿Qué es lo que no nos has dicho, Clara? ¡Habla!». Su voz temblaba entre la desesperación y el deseo de entender. Fue entonces que la verdad lo abrumó. «La cadena», susurró, su voz quebrada. «Esa cadena es un símbolo de nuestra familia, no solo de fortuna, sino de traición. Esa cadena ha visto cosas que nunca debieron ser contadas». Y en ese instante, todas las miradas se centraron en ella. Clara sintió una oleada de confusión. ¿Qué significa eso? ¿Qué traiciones? Con la gente rodeándola, Clara comprendió que no solo había despertado a los muertos, había desenterrado secretos de su propia historia. Secretos que la unían al oscuro pasado de Ricardo. Antes de que pudiera procesarlo, un grito profundo resonó desde el bosque. Un río de figuras apareció. Sus ojos resplandecían en la oscuridad, buscando venganza. Clara y Ricardo se miraron, y en sus ojos había un abismo de entendimiento. Era un momento épico, donde la melodía se había transformado en un caos devastador. «Tienes que recordar, Clara, ellos vienen por lo que les pertenece», gritó Abel, sus ojos desorbitados. La gente se moría de miedo, y Clara, ahogada en confusión, supo que su vida cambiaría para siempre. «No, esto no puede estar pasando», gritó, sintiendo el nudo en su pecho. «No quiero ser parte de esto». Pero ya era demasiado tarde. La sombra del pasado y del presente se fusionaban mientras las criaturas se acercaban. Clara entendió que perdería no solo a su gente, sino también a sí misma. La noche apenas comenzaba, y ya no había marcha atrás. Las sombras se cernían sobre ellos, dejando a Clara con una última pregunta. ¿Cómo podría detener lo que había desatado? ¿Y a qué precio? Clara sentía cómo el miedo la abrazaba. Las sombras se cerraban sobre el pueblo, y la atmósfera era una tormenta de caos. Los murmullos se transformaban en gritos, y el pánico comenzaba a estallar. Ricardo, a su lado, también se sentía atrapado. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro, con las manos temblorosas. «No lo sé», respondió Clara, con la garganta seca. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor. «Solo sé que esto es por mi voz. ¿Por qué no lo vi antes?». Las figuras sombrías avanzaban. Sus ojos resplandecían en la oscuridad como brasas. El terror se apoderaba de cada rincón. «¿Y si son esos a quienes desperté?», reflexionó Clara, su voz tan baja que casi se perdía entre el murmullo de la multitud. De repente, Abel
todavía tembloroso y cubierto de sudor, gritó: «Pongan fin a esta locura, Clara. No puedes dejar que te controlen. Tienes que pelear». Sus palabras parecían un rayo en medio de la tormenta. Pero ¿cómo luchar contra algo tan oscuro y antiguo? El viejo Tomás, con voz quebrada, trató de calmar a la multitud. El poder de la melodía no es solo un juego, siempre ha habido un precio que pagar. Su expresión era serena, pero Clara podía ver el miedo en sus ojos. Y justo en ese momento, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido que partía el alma, algo que hacía temblar la tierra. Todo se congeló. Clara miró a Ricardo y a Abel, preguntándose qué demonio sería. Era un eco de angustia, y en ese instante la realidad se rompió. Las sombras que antes parecían meras figuras oscuras comenzaron a retorcerse. Clara se dio cuenta de que no solo eran sombras, eran recuerdos, historias no contadas que buscaban su voz. La neblina de la noche se espesó, y ante los aterrados ojos del pueblo, una figura emergió. Era la imagen de una mujer, con un vestido desgastado y una mirada intensa. Su piel reflejaba la luz de la luna, y Clara sintió que su corazón se detenía. «¡Madre!», gritó, sin poder contenerse. La figura sonrió, pero su expresión era sombría. «Clara, has hecho lo que ningún otro ha logrado», dijo, con una voz melodiosa que resonaba en el aire. «Despertaste a aquellos que debían permanecer dormidos, pero no solo a ellos, también a mí». Un murmullo recorrió el pueblo. Todos miraban a Clara, una mezcla de asombro y horror en sus ojos. «Es imposible, madre. Pensabas que habías desaparecido», murmuró, el nudo en su garganta comenzando a deshacerse. «No, yo no sabía que estabas aquí». Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si respondieran a la presencia de la mujer. «Tu canto ha hecho que vuelva a la vida, pero también ha destapado secretos que estaban sellados. La traición de nuestra familia aún vive, Clara». Las palabras caían como piedras sobre su corazón. «¿Qué estaba diciendo? ¿Qué traición?», preguntó angustiada. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque temía que no pudiera soportarlo», respondió la mujer, avanzando lentamente. «Tú eres la portadora del legado. Estás destinada a decidir si nuestro pasado se repite o si encontrarán la paz que nunca tuvieron». Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No, no puedo ser parte de esto. No puedo jugar con las vidas de otros», gritó llena de rabia. «No elegí esto». «Pero lo has hecho, Clara. Tu voz despertó el eco de la verdad, y ahora debes enfrentar el precio. Si no lo haces, no solo tú sufrirás. Todos en el pueblo también pagarán las consecuencias». El pueblo estaba en silencio, atónito. Las sombras seguían danzando, buscando respuestas, buscando venganza. Y mientras miraba a su madre, Clara comprendió que la verdad era más aterradora de lo que imaginaba. La conexión con su madre habría sido su esperanza, pero ahora era su angustia. Con el terror apretado en su pecho, Clara entendió que necesitaba tomar una decisión, y rápido. Las sombras se arremolinaban, listando lo que estaba por venir. ¿Podría ella detener esto? ¿Estaba destinada a perderse en la oscuridad? El futuro del pueblo, de su amor por Ricardo, e incluso su propia vida, colgaba de un hilo. La figura de su madre, a su lado, le ofrecía una única opción. Pero antes de que Clara pudiera articular una respuesta, un susurro helado atravesó el aire. «Harás lo que debas, pero recuerda, el poder que despiertas puede también devorarte», resonó en su mente. Clara sintió que el corazón le palpitaba con fuerza, mientras un grito ensordecedor volvía a silenciar a todos. La oscuridad había llegado por ella, y la noche apenas comenzaba. Sin saber cómo, se dio cuenta de que lo que estaba en juego era mucho más que una simple melodía. Pero ¿qué decisión tomaría?
¿Realmente podría luchar contra un destino que parecía inevitable? La tensión llenaba el aire, y la verdad se sentía como un abismo que la llamaba. Clara sentía que el pánico la abrazaba. La figura de su madre se erguía frente a ella, y las sombras se agazapaban, esperándolo todo. Gritó, su voz llena de desesperación. Las miradas se centraban en ella, mezcla de asombro y terror. Todo se sentía tan abrumador. «Clara, escucha», la madre empezó, pero el aire se cortó al unísono con el grito desgarrador del viejo Tomás. La multitud giró, y todos contuvieron la respiración. «Es él», dijo un hombre, apuntando hacia el bosque. Clara miró, aterrada. Una figura oscura emergió del vórtice, caminando hacia ellos. Era un hombre alto, con el rostro cubierto por una capucha. Sus pasos resonaban como un eco en la noche, y su presencia heló la sangre de todos. «¡Detente!», gritó Ricardo, tratando de proteger a Clara mientras el extraño se acercaba. Pero el hombre levantó la mano. «Vengo por lo que es mío», dijo con voz grave y profunda. Justo cuando la multitud comenzó a murmurar, el hombre se detuvo frente a Clara y su madre. «¿No me reconoces, madre?». Las palabras resonaron y el corazón de Clara se detuvo. ¿Qué dices? La confusión se apoderó de ella. «¿Quién eres?». El hombre se quitó la capucha. Clara se quedó boquiabierta. Allí, frente a ella, estaba Abel. No el Abel que había desaparecido, sino otra versión de él, como una sombra de su hermano, pero más oscuro, más siniestro. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban un vacío absoluto. «Consiguientemente a ti». La voz de Clara temblaba, y el pueblo guardó silencio. «¿Qué ha pasado?». «No tengo tiempo para esto, Clara», respondió él sin emociones. «La verdad es que esta situación es más peligrosa de lo que imaginas». Miró a su madre, quien comenzó a temblar. «Tú lo sabes, madre, tú lo sabes». La multitud contenía la respiración. «¿Qué es lo que sabes?», preguntó Clara, angustiada. «Tu madre y yo somos parte de un legado que siempre hemos tratado de ocultar». Las sombras parecían moverse más rápidamente a su alrededor, como si alimentaran su historia. «El poder que despiertas va más allá de eso. Si no lo detienes, el pueblo entero le pagará». Clara no entendía. La trama se complicaba. La tensión era insostenible. ¿Qué legado? ¿Qué poder? Cada pregunta hacía eco en su mente. «Las ondas que despertaste son las almas de nuestra familia. Aquellos que fallecieron de manera injusta, quienes buscan venganza», explicó Abel, su mirada fija en ella. «Tu canto les ha dado fuerza. Y tú, Clara, eres el catalizador». «No, no puede ser». Las palabras salieron de su boca como un grito. «No soy culpable de lo que pasó en el pasado. Solo canto». «Tu canto es su llamado», insistió él. «Y vienen a reclamar lo que les pertenece. Tu voz será su puente. Si no encontramos la manera de hacerlo, todos, incluso tú, estarán en peligro». El viejo Tomás, herido, logró levantar la vista. «Él tiene razón. Clara, puedes liberar a las almas, pero también puedes condenar a todos». Clara sintió que el nudo en su garganta se apretaba. Todo lo que creía, todo lo que amaba, estaba en juego. De repente, un sonido estruendoso resonó desde el bosque. Las sombras comenzaron a agitarse, como si respondieran a la voz de Abel. La figura espectral de la madre de Clara comenzó a desvanecerse, dejando solo un eco frío. «Debes decidir, Clara», dijo ella, tristemente. «Tú eres quien tiene el poder de cerrar este ciclo». «¿Yo?». La incredulidad llenó su alma. «No sé cómo». Entonces, un grito rasgó el aire. Uno de los aldeanos había caído al suelo, la mirada perdida, los ojos vacíos. Clara sintió el horror helar su piel. «¡No! ¿Qué les está pasando?». Abel se giró hacia ella,
su rostro una máscara de desesperación. Tienes que hacerlo. Si no, esto acabará con todos. Clara no podía soportarlo. De súbito, el miedo se transformó en determinación. Si su canto era la clave, debía enfrentarse a su destino. Con una voz temblorosa, levantó la mirada hacia el cielo y comenzó a cantar. Las notas comenzaron a fluir, resonando en el aire entre las sombras, y en ese instante todo cambió. Las sombras se detuvieron, la multitud guardó silencio, y Clara sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo. Luego todo se volvió negro. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había desatado algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado? Se encontraba sola en la oscuridad, sin saber qué había pasado ni cómo salvar a los suyos. La incertidumbre era aplastante. ¿Qué sucedería ahora? La historia no había hecho más que comenzar. Clara sintió cómo una oscuridad la envolvía. Su canto resonaba en el aire como un eco lejano. Pero todo se volvió negro. De repente, un estremecimiento la sacudió. Abría los ojos lentamente, sintiendo una mezcla de miedo y confusión. El pueblo seguía allí, pero la atmósfera era diferente, más pesada. Miró alrededor. Los rostros estaban paralizados, y las sombras danzaban, como esperando algo. Ricardo estaba a su lado, sus ojos llenos de angustia. ¿Qué pasó?, preguntó Clara, su voz temblando. ¿Funcionó? No hubo respuesta. Todos miraban con rostros pálidos, como si hubieran visto un fantasma. Del bosque, las figuras ocasionales se movían lentamente, aproximándose. Clara, debes, empezó Ricardo, pero su voz se quebró. Era como si el mero sonido lo asustara. La figura de su madre se desvaneció en una bruma de sombras, y Clara se sintió vacía. «Mamá», gritó, pero era inútil. La imagen ya se había perdido. La desesperación se apoderó de ella, y su cerebro procesaba todo a gran velocidad. Pero algo no estaba bien. A medida que Clara intentaba comprender lo que había desatado, un grito desgarrador resonó en la multitud. Todos se giraron. Entre los susurros temerosos, un hombre atravesó la muchedumbre. La línea de su rostro era conocida. «Abel», Clara exclamó. Pero, ¿era realmente él? El Abel que conocía nunca había llevado esa expresión de maldad. «Clara», dijo con voz grave, «vengo a reclamar lo que me pertenece». Los murmullos aumentaron entre la multitud. Todos se miraban, confundidos. «¿Qué dices, Abel? ¿Qué ha pasado?», balbuceó Clara, sintiendo un nudo en el estómago. «Lo que despertaste no solo son almas, soy parte de ellos ahora», continuó, sonriendo con unas miradas vacías. «Tu canto llamó a aquellos que habían sido abandonados por nuestra familia. Y yo soy una de esas almas». El silencio se hizo abrumador. La respiración de todos se detuvo. Clara sintió su corazón latir con fuerza. «¿Qué? No puedes estar diciendo eso». El mundo pareció girar a su alrededor. «Tu madre lo sabía. Todos lo hicieron», dijo él avanzando. Los ojos de Clara se abrieron como platos. «La cadena que llevaste en tu cuello es el símbolo de nuestra condena. Me mataron, y tú lo has desatado». «No, no quería esto», Clara gritaba, sintiendo que se le escapaba el aire. El horror la rodeaba como un espectro. Las sombras susurraban a su alrededor, enredándose en sus pensamientos. «Lo siento, Clara», dijo Ricardo, dando un paso atrás. No sabía quién era Abel realmente. Su voz era un susurro asustado. Abel sonrió, y algo cambió en su expresión. «¿Creías que podías cantar y no enfrentar las consecuencias? Los muertos vendrán por lo que les pertenece, y tú tienes el poder para liberarlos o condenarlos». Clara sintió un sudor frío recorrer su espalda. Algo en su interior le decía que estaba atrapada en un juego que nunca entendió. Y mientras la multitud contenía la respiración, su mente se llenó de imágenes,
memorias de su infancia, de risas perdidas, pero también de secretos sombríos. El viejo Tomás soltó un grito. «Esto no puede ser verdad. Tu madre era la guardiana del pueblo». ¿Guardiana? Abel se burló. No era más que una prisionera de su propio legado. Y tú, Clara, estás destinada a repetir la misma historia. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Su madre había llevado una carga tan pesada y todo eso había caído sobre sus hombros ahora. «Tú nos has traído este caos, tú y tu voz», gritó un aldeano, fracturas de pánico apareciendo en sus ojos. «No soy responsable de esto». Clara buscó el apoyo de Ricardo. Solo quería cantar. Abel se acercó más. La oscuridad de su ser la envolvía. «Tu canto es lo único que puede sellar nuestro destino. Entonces, decide, ¿liberas a las almas o abandonas a los que amas?» De repente, un viento gélido barrió la escena, y Clara sintió que la tierra temblaba. Sus piernas flaqueaban. La presión del momento era abrumadora. No sabía si tenía la fuerza para enfrentarlo. «Clara, debes actuar ahora», la urgía Ricardo, sus ojos fijos en ella. «Este no es solo un juego». Con su corazón latiendo desbocado, Clara comprendió que esto era más que una simple elección. Era una prueba de todo lo que había aprendido, de todo lo que amaba. Su destino, sus relaciones, todo quedaría en la balanza. ¿Quién era realmente Abel? ¿Qué secretos revelaría su canto? La pregunta pesaba en el aire, y el futuro del pueblo pendía de un hilo. Las sombras esperaban. ¿Qué haría Clara? La historia apenas comenzaba, y el misterio del amor y el sacrificio aún tenía mucho que contar. Clara sintió el peso del momento. Abel estaba ahí, afirmando ser parte de las sombras que había despertado con su canto. Un sudor frío le recorría la frente y su corazón latía desbocado. «No entiendo», dijo, su voz temblando con cada palabra. «¿Eres tú o eres algo más?» Abel sonrió, pero había una cruel oscuridad en sus ojos. «Soy la sombra de quien fui. He cruzado al otro lado y ahora estoy aquí para reclamar justicia». Las palabras resonaron, y el murmullo del pueblo se intensificó. Las expresiones de horror se mezclaban con la confusión. Nadie sabía qué creer. Clara sintió cómo las miradas se volvían hacia ella. «Tú lo despertaste, tú y tu voz», gritó una aldeana, sus ojos llenos de temor. «Deberías haberlo sabido». Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero el aire se sentía denso, como si todos se alejaran de ella, como si la culpa comenzara a caer sobre sus hombros. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, aferrándose a Ricardo, quien la miraba con una mezcla de miedo y preocupación. «No puedo ser la responsable de esto». «Pero lo eres», dijo Abel, dando un paso más cerca. «Has abierto un portal, Clara. Las almas buscan lo que les fue robado, y yo soy uno de ellos. Venimos por la verdad». Todo en su interior se tambaleó. Sus piernas temblaban. El pánico la envolvía. ¿Verdad? ¿Qué verdad? La multitud contenía la respiración, y Clara sintió un nudo en su garganta. Entonces, de repente, un grito desgarrador rompió la tensión. Una mujer se desmayó en primera fila, y el caos se desató. «¡Ayuda!». «No», gritó alguien. Ricardo y Clara se giraron rápidamente hacia la fuente del grito. Allí, un hombre en la multitud se caía de rodillas, el rostro empalidecido. Sus ojos, vacíos y desorbitados, estaban fijos en Clara. «¿Qué le pasa?», clamó Ricardo, intentando llegar a él. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. Algo no estaba bien. La atmósfera se tornó pesada, y las sombras, que hasta ese momento parecían una mera ficción, parecían cobrar vida, acercándose más a ellos. Un viento helado silbó entre los árboles. Las ramas crujieron, y el ambiente se tornó más oscuro. Clara, asustada,
Sintió que sus instintos gritaban que algo grande venía. ¡Ey! Gritó. Pero las sombras no se detenían. Tu canto es nuestra puerta, gritó Abel, su voz llena de fervor. Cántales, hazlo ahora. Pero Clara, atrapada entre el terror y la urgencia, no sabía si era capaz de hacerlo. Hazlo, la instó Ricardo. No podemos dejar que esto se lleve a más gente. La multitud se agolpaba alrededor de ella, cada vez más confundida, asustada. Aquellos ojos llenos de temor la miraban a ella. Ella era la clave, y lo sabía. Una presión ensordecedora la llenaba. Clara cerró los ojos, sintiendo la melodía formarse de nuevo en su corazón. Inhaló profundamente y comenzó a cantar. Unas suaves notas escaparon de su boca, y al principio, la gente la miraba expectante. Pero luego, las sombras reptaban más cerca, como si respondieran a su canto. De repente, un grito cortante surgió de la oscuridad del bosque. Clara abrió los ojos y vio una figura emergiendo entre las sombras. Era un hombre, su rostro conocido y aterrador. «¡Tú!», exclamó, apuntando con un dedo tembloroso. «Tú has traído esto sobre nosotros». Las miradas se centraron en él. «Tienes que parar, Clara. El canto es un peligro». A medida que su figura se acercaba, el viento aulló, trayendo un aire gélido. El caos aumentaba, y lo impensable sucedió. La figura colapsó, revelando una verdad devastadora. Era el padre de Clara. «¡Papá!», gritó Clara, corriendo hacia él. Pero él la bloqueó, una mirada de desesperación en el rostro. «No puedes ayudarme ahora. Has abierto una puerta que no puedes cerrar». Los murmullos se convirtieron en gritos. «Es un traidor, un aliado de las sombras». La multitud se volvió rápidamente, desgarrada entre la lealtad a Clara y la desconfianza hacia su padre. Clara estaba paralizada. El hombre que había amado y respetado toda su vida estaba ahora ante ella, un enemigo. «¿Qué significa esto?», preguntó con lágrimas en los ojos, sintiendo su mundo tambalearse. «¿Por qué te has unido a ellos?». «No creí que fuera posible», dijo él, la voz quebrada, «pero tu canto ha traído de vuelta los espíritus que debieron descansar. Ellos me han ofrecido poder, y lo acepté. Tú y tu madre ya no significan nada para mí». Un silencio helado se apoderó del lugar, interrumpido solo por el susurro de las sombras y el latido agitado de Clara. La traición caló profundo, como una daga en su corazón. Ahora lo entendía todo. Su vida, su canto, no solo había despertado sombras, sino que también había transformado a los que ella amaba. «¡No!», gritó. El dolor se apoderaba de ella, y las sombras, atraídas por la traición, comenzaron a moverse con más fuerza. La realidad se vislumbraba terrible y aplastante. Ahora todo estaba en juego. ¿Podría enfrentar a su padre, a su propia sangre? La verdad dolía más que cualquier grito en la oscuridad. Todo un pueblo estaba dependiendo de una decisión que Clara no sabía si podría tomar. Y así, en medio de la tensión, el futuro seguía siendo un misterio aterrador. Clara seguía aturdida. El dolor punzante de la traición de su padre la atravesaba como un rayo. «Y papá, no puedes ser parte de esto. Tienes que ayudarme». Su voz sonaba desesperada, casi perdida entre el murmullo inquieto del pueblo. Los ojos de su padre estaban vacíos, y él, con un rostro ensombrecido por las decisiones pasadas, murmuró: «No puedo, Clara. La oscuridad me ha ofrecido poder, y a esta altura es demasiado tarde para volver». El pánico se apoderó de la multitud. Algunas personas retrocedieron, notando cómo la desesperación de Clara iluminaba su rostro. «Clara, haz algo. No dejes que se lleve a más gente», le gritó Ricardo, su voz entrecortada por la angustia. Pero Clara no podía pensar con claridad. «No es solo tu vida, es la vida de todos»,
Sentía un nudo en la garganta. La revelación de su padre la dejó helada. ¿Cómo era posible que el hombre que había amado pudiera traicionar su confianza de esta manera? El entorno se tornó aún más confuso. Las sombras danzaban al compás de su canto, y Clara sintió cómo unas manos heladas comenzaban a envolverla. Las almas que había despertado reclamaban su atención. «No puedo enfrentarlos. No sé cómo», gritó, pero la voz se perdió en el caos. Y justo cuando todo parecía perdido, un estruendo retumbó en el aire. Un rayo surcó el cielo, iluminando el pueblo por un instante. Todos se quedaron paralizados, y en ese breve momento de luz, la figura de un hombre apareció entre la multitud. Era alto, con una mirada intensa que expulsaba una energía sobrecogedora. «¿Qué demonios está ocurriendo aquí?», resonó su voz, profunda y autoritaria. Era el hermano perdido de su padre, el tío de Clara, un hombre que se creía muerto. «Abel», gritó Clara, sintiéndose como un péndulo entre el alivio y el horror. ¿Tú estás vivo?», cuestionó. Los demás la miraban como si hubiera visto un fantasma, pero la expresión de Abel no era de felicidad. «Todo esto, todo lo que has desatado, Clara, es más peligroso de lo que imaginas». El silencio se hizo y las sombras dejaron de moverse. «Las almas que has llamado no solo buscan liberación, vienen a reclamar sus vidas de nuevo. Tu madre y tu padre son parte de algo mucho más oscuro que tú no comprendes». La multitud se dispersó en murmullos confundidos. Algunos se agachaban, intentando alejarse de la intensidad del momento. «¿Qué sabes de mi madre, de nuestro legado?», bramó Clara. Las dudas la apretaban como una serpiente. La revelación la dejaba sin aliento. «Todo», contestó Abel, un toque de tristeza en su voz. «La melodía que emana de ti es la misma que hizo que la sombra de nuestra familia cayera, y ahora está aquí para cobrarse lo que es suyo. Tú, Clara, eres el hilo que conecta los dos mundos. No solo estás levantando el velo de las sombras, también estás revelando secretos que no deberían ser contados. Eres la llave, pero también puedes ser el candado». Clara sintió que el suelo se movía. «¿Qué? ¿Cómo es posible esto?». La incredulidad la consumía, pero en sus entrañas la verdad comenzaba a desdibujarse. «Hay algo que no me has contado». Abel dio un paso al frente y sus ojos centellearon. «Tu madre no solo era la guardiana del canto, ella era la fuente de este poder, pero su precio fue su propia vida. ¿Y tu padre? Tu padre apostó todo lo que tenía para liberarse de la oscuridad, pero no pudo. Clara, tú eres el eco de su elección, y si no haremos algo, el ciclo se repetirá». Clara miró a su padre, sintiendo dolor y traición al mismo tiempo. «Papá, ¿qué hiciste?». De repente, un grito desgarrador resonó en la noche. Todos se giraron violentamente hacia la fuente. Abría la herida de un alma apresurada en la oscuridad. Las sombras estaban más cerca. Algo estaba cambiando. «¡Corre, Clara!», gritó Ricardo, su voz temblando. «Debemos salir de aquí». La atmósfera se volvió densa, y un viento frío cortó el aire. Las sombras aumentaban en número, como si algo estuviera a punto de estallar. Y allí, en medio del horror, Clara sintió que todo comenzaba a desmoronarse. Los secretos de su familia, el legado que había heredado. De repente, todo cobró sentido. Lo que había despertado, lo que había llamado a su alrededor, no era solo un eco del pasado. Era una advertencia, una maldición. La noche apenas comenzaba, y Clara se dio cuenta de que no solo lucharía por su vida, sino por el destino de su propia familia. La batalla final se acercaba, y el aullido de las sombras resonaba en sus oídos. ¿Podría soportar el peso de su legado? La tierra parecía temblar bajo los pies de Clara.
Las sombras rugían a su alrededor, y la tensión crecía como una tormenta oscureciendo el cielo. «Es momento de elegir», gritó su padre, mientras un silencio aterrador se instalaba. Las miradas se volvían hacia Clara. Quienes antes habían sido sus aliados, ahora buscaban respuestas en su rostro. «Clara, confía en ti misma», exclamó Ricardo con una voz firme, aunque su palidez traía consigo el peso del miedo. Ella sintió el miedo en su pecho, un eco constante. Cada palabra de su padre resonaba. Cada secreto agazapado se apoderaba de su mente. Pero a pesar de todo, había algo que la empujaba hacia adelante. «No permitiré que se lleven a más gente», gritó Clara, con una determinación renovada. Las sombras parecían retroceder, sorprendidas por la fuerza de su voz. «No soy responsable de las decisiones de ustedes. Soy más que un eco de su pasado». Un murmullo fuerte recorrió la multitud. «Cántales, Clara, libéralos de este ciclo», suplicó Abel, y la desesperación en su tono fue palpable. «Cíñete a tu destino. Solo así podrás romper la maldición ancestral». Clara cerró los ojos y respiró profundamente. Su canto emergió, fuerte y claro, resonando en el aire como una verdad nunca antes pronunciada. Las notas vibraban en cada rincón, y en ese momento mágico, la luz de la luna iluminó su figura, convirtiéndola en un faro. Las sombras comenzaron a alejarse, como si fueran alcanzadas por un rayo de luz. Clara sintió cómo una ola de energía la envolvía. «No, no puedes hacer esto», gritó su padre, pero ella ya no estaba dispuesta a retroceder. Las notas de su canto se entrelazaban con los lamentos de las almas perdidas, creando un puente entre mundos. «Mi voz es mi propia elección. Soy dueña de mi destino», aseguró, su voz resonando en el aire. La energía brotaba de ella, y las sombras retrocedieron aún más, como si la luz del canto las estuviera purificando. Aquellas almas que habían estado atormentadas ahora parecían escucharla, susurrando su verdad. «Abel», gritó Clara, y su voz era una súplica. «Ayúdame a liberarlos». Él se acercó, su expresión ahora llena de dolor. «Tú tienes el poder, usa tu voz para restaurar la paz. No dejes que la oscuridad anule tu luz». Con esas palabras en su corazón, Clara intensificó su canto. Las melodías danzaban entre los árboles, y gradualmente las sombras comenzaron a convertirse en luces. Las almas fueron liberadas, elevándose hacia la luna, transformándose en destellos de esperanza y venganza. Sus lamentos se suavizaron, convirtiéndose en agradecimientos. Finalmente, Clara abrió los ojos y vio a su padre, ahora envuelto en un brillo tenue. «Lo siento, Clara, no sabía que se podía romper el ciclo», dijo, su voz quebrada. Las lágrimas recorrían su rostro, y Clara sintió que la compasión la envolvía. «Es tiempo de sanar, papá», respondió con ternura. «No más secretos». Las sombras comenzaron a disolverse, y el pueblo se sintió aliviado. Clara sintió un peso caer de sus hombros. «La verdad siempre duele», murmuró, «pero también puede liberar». La noche había comenzado a desvanecerse, y el sol asomaba en el horizonte. Clara miró a Ricardo, y por un breve instante todo el horror se desvaneció. «Juntos lo enfrentaremos, ¿verdad?», le preguntó, y él sonrió, con una luz renovada en sus ojos. «Siempre», respondió él. Mientras las primeras luces del día acariciaban el cielo, Clara se dio cuenta de que la historia de su familia había encontrado un nuevo comienzo. Y aunque el futuro era incierto, finalmente tenía la libertad de escribirlo. Pero antes de que pudiera relajarse del todo, una voz grave resonó desde el bosque. «Esta historia no ha terminado», dijo un eco lejano, y un escalofrío recorrió su espalda. «Pero esa es una historia para otro momento». ¿Quieres conocer más? Debes suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que esta comunidad crezca.
No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impresionante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.